la obediencia trae bendición. Pero lo primero que tenemos que entender acerca de la obediencia es que a la bendición le precede la obediencia. Usted y yo podemos ser bendecidos, pero primero debemos aprender a ser obedientes. Y la Biblia, hermanos, está llena de esta exhortación. La Biblia está llena de esta exhortación. Vamos a estar viendo algunos versículos y vamos a aprender de la palabra del Señor en este tiempo, y vamos juntos a aprender de este tema de la bendición. Primer versículo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Va a aparecer aquí en la pantalla. Y es, hermanos, importante que entendamos que la Biblia está llena de esta exhortación, y Deuteronomio, el Pentateuco, da un capítulo completo acerca de la bendición de obedecer y la maldición de desobedecer. Y nada más vamos a leer el primer versículo de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: si obedeces al Señor tu Dios y cumples, ahí, ¿no está aquí en la pantalla? Ahí está. Perdón, hermano, que ando choco, decimos nosotros allá en El Salvador, por esta infección que yo traigo en el ojo. Así que usted cree que le estoy haciendo así. Le digo, hermano, sirva al Señor, y le hago así. No, como dicen los jóvenes o decían, no es de chill, ¿no? No está bromeando el pastor. Así, ni tampoco hermana Gemi le pegó, hermano. Así que es una infección que traigo acá, y por eso no estoy volteando mucho para allá por la cuestión de la vista. Deuteronomio 28, versículo 1. Lo leemos juntos. Ayúdeme, por favor. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y de ahí se desglosa una serie de bendiciones. Le vamos a leer al final de la enseñanza. Una serie de bendiciones, hermanos. Pero también está la otra cara de la moneda cuando se habla acerca de desobedecer. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo es el inicio de las maldiciones de la desobediencia. Lo leemos juntos. Fíjese lo que dice. Ahí está en la pantalla. Dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumará. Y viene la lista de las maldiciones por no obedecer. La bendición, hermanos, es antes de la bendición. Si usted quiere ser bendecido este 2025, primero Dios lo debe encontrar obediente. Obedecemos, sí, en algunas áreas de nuestras vidas. Le depositamos al Señor algunas áreas de nuestras vidas, pero no todas. Y quizás nos cuesta y se nos hace difícil entregarle esa obediencia en muchas otras áreas. Y es la misma exhortación, hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús relaciona el saber con el hacer. No solamente es conocer y saber la palabra de Dios, sino el hacer, como lo dice Santiago también. Debemos, hermanos, reflejar en nuestras acciones que conocemos a Jesús. Cada una de estas cualidades que aprendemos de Jesús nos enseña humildad, nos enseña servicio, nos enseña dependencia. Recuerde aquella escena donde el Señor Jesucristo tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Nosotros también debemos aprender a imitarle. Cada día, hermanos, debemos aprender a ser más como Jesús. Y en la obediencia también, porque Jesús, siendo humano, aprendió a obedecer. Siendo Dios, mostró obediencia también al Padre. Esto lo aprendimos en el discipulado el domingo pasado, hablando acerca de los términos que se aplican a Jesús como hijo de Dios y como hijo de hombre. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Fíjese lo que dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. La idea, hermanos, que la gente obediente es bendecida no es nada nuevo. Es un tema central en la Biblia y es algo que nosotros necesitamos tener siempre presente.
Adán y Eva fueron bendecidos cuando obedecieron a Dios, sí, pero también fueron maldecidos cuando le desobedecieron. Moisés prometió bendiciones para los que obedecieron a Dios y maldiciones para los que lo desobedecieron. El Señor Jesús también, hermanos, prometió bendiciones a los que hacen la voluntad de Dios. Él dijo que no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Dijo que los que oyen la palabra y luego las hacen, lo compararía como un hombre que construye su casa sobre la roca. Pero hay otra parte en ese versículo y dice, y los que oyen y no hacen son como un hombre que edificó su casa sobre la arena. De la misma manera en la que la dependencia de Dios está relacionada con el contentamiento, como lo vimos hace algunos domingos, la obediencia, hermanos, está relacionada con la fe. Santiago, lo mencionábamos ahorita, Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Tengo una pregunta de muchas que voy a hacer el día de hoy. ¿Qué está motivando lo que yo hago para el Señor? ¿Qué es lo que le motiva a usted a hacer para Dios? ¿Cuál es su motivación para obedecer al Señor? ¿Por qué estoy obedeciendo? ¿O por qué deseo hacerlo? ¿O por qué me cuesta tanto obedecer al Señor? Hay un principio de obediencia que quiero compartir el día de hoy con ustedes, y esto dice lo siguiente, que la raíz primaria que motive mi obediencia a Dios no debe ser el beneficio que recibiré, sino el que Dios sea agradado con lo que hago. Porque muchos de nosotros condicionamos nuestra obediencia y estamos acostumbrados, ¿verdad? Como hijos, ahora como padres, a que decimos, si me obedeces, le decimos a nuestro hijo, ¿no? O cuando éramos hijos, y si lo hago, papá, me vas a dar esto, me vas a dar lo otro. Estamos acostumbrados a condicionar la obediencia, pero con Dios, hermanos, no es así. La raíz primaria que motive mi obediencia a Dios no debe ser el beneficio que recibiré, sino el que Dios sea agradado en lo que hago. Eso es lo que debe motivar nuestra obediencia. Vamos a aprender de algunos ejemplos en la palabra del Señor. Decíamos el domingo pasado de esta serie de sermones temáticos, de sermones que desarrollan un tema, y el día de hoy es el tema de la obediencia. Aprendamos de Caín y Abel. ¿Se acuerda usted esa historia allá al principio de la palabra de Dios? Puede ayudarnos a comprender estas obras de las que habla acerca de la fe. Caín y Abel, dice la historia, que hicieron algo para Dios, pero solo Abel fue bendecido. Caín le ofreció a Dios algunos de los frutos de la tierra, dice la historia. Abel le trajo a Dios los primogénitos más gordos de su rebaño. Y entonces cuenta la historia que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Cuál fue la diferencia entonces? La misma palabra de Dios nos da la respuesta, que la diferencia entre las dos ofrendas fue la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero ¿qué clase de fe? Encontramos ese término en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en muchos versículos. En el griego, hermanos, el contexto inmediato a la palabra es el que le da el sentido correcto al término. Si encontramos la palabra fe en cuanto a la descripción de las obras y de las acciones, tenemos que entender que no está hablando de una fe salvífica, está hablando de una fe práctica. El ejemplo está en Romanos capítulo 10, versículos del 6 al 11, que aparecerá ahí en la pantalla. Fíjese esto, porque en este versículo aparecen la palabra fe y la palabra creer muchas veces, pero en el griego es la misma palabra con un sentido diferente. Dice versículo 6 de Romanos 10, pero la justicia que es por la fe, en este término la fe,
está hablando de confianza. Es un término general. En el griego viene de la palabra pistis, es la fe. No pistear, hermano, no malinterprete eso, ¿no? Pastor, yo pisteo, tengo mucha fe. No estamos hablando de eso. Eso es otro término, hermano, ¿sí? La palabra fe viene del término griego pistis, que quiere decir confianza, de término general. En este versículo dice que la justicia es por la fe. Dice así, 2 puntos. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ahí le va dando el sentido. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Entonces aquí quiere decir el término de fe, que es una confianza, pero en algo. Es en lo que debemos creer. ¿En qué? En la palabra. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice, y creyeres, en el español es diferente, pero en el inglés es el mismo término de pisteo o pisteuos, que habla acerca de creer, y aquí en este caso está hablando de dónde debemos depositar esa confianza. Que en Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, será salvo. Es una fe salvífica, porque con el corazón se pistis, se cree, se confía. Es para qué debemos creer, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, igual, el mismo término en griego, pero está hablando acerca de una persona. El sentido le da el contexto anterior y posterior al término fe, en este caso creer. Confiar en Jesús, en quien debes creer. Y dice, no será avergonzado. La fe de la que habla en Hebreos, la fe de la que habla de Caín, la fe de la que habla de este salón de la fama o de la fe en el libro de Hebreos, es una fe práctica. No está hablando de una fe salvífica, es práctica, y entonces podemos entender que nos está exhortando a que nuestra fe se debe reflejar en la obediencia y en lo que yo estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo. Por tal razón, hermanos, nuestra obediencia está directamente relacionada con la fe que manifestamos creer. En Hebreos encontramos esta lista de héroes de la fe. Por la fe, dice, Noé construyó un arca. Por la fe Abraham salió del lugar que había de recibir como herencia. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. Por la fe José dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe los padres de Moisés los escondieron por 3 meses. Por la fe Moisés rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Por la fe el pueblo de Dios pasó por el mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos el pueblo de Dios por 7 días. Por fe la Rahab, la ramera, recibió a los espías. Es una fe práctica, es una fe que se muestra en acciones. Esta es una lista, hermanos, que muestra la obediencia que cada uno de estos hombres y mujeres manifestó. Porque nuestra obediencia debe demostrar nuestra fe y nuestra fe debe demostrar obediencia. ¿Cómo? Con las acciones, con lo que yo estoy haciendo. Vamos al ejemplo de Jesús. El Señor Jesús, como ya hemos enseñado, no se quedó en los cielos, sino Él se humilló, dice Filipenses, vino a la tierra y se hizo siervo. El Señor Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Recuerde que estamos aprendiendo también algunas partes de esas cualidades que están en la que se conoce como la oración dominical o el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué demuestra esa oración? Obediencia. Y la obediencia a Dios, hermanos, debe ser en el momento preciso. Por ahí decimos, ¿verdad?, que si nosotros no obedecemos al momento, ya no es obediencia. Igual con Dios, hermano.
La exhortación que encontramos en la Biblia es que Dios manda y el pueblo tiene que obedecer. Dios mandó, por ejemplo, a sus ángeles a cumplir un mandato y ellos cumplieron en el momento preciso. Ellos obedecieron en el momento correcto. Ahora, ¿se imagina que no tuviéramos un ejemplo de obediencia tal cual lo presenta la Biblia? Por ejemplo, Dios envió a los ángeles a liberar a Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa si los ángeles se hubieran tardado? Hubiera sido otra historia. Dios mandó a los ángeles a guiar a Agar e Ismael, justo cuando estaba a punto de morir Ismael. Y ellos obedecieron en el momento correcto. Dios mandó a ayudar a Abraham antes del sacrificio, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y los ángeles intervinieron porque Dios lo mandó así en el momento preciso. Dios mandó a animar a Elías cuando estaba tirado allá en el desierto y no quería vivir, y los ángeles obedecieron en el momento correcto. Dios mandó a cuidar a Cedrac, Mesac y Abednego allá en el horno de fuego y llegaron en el momento correcto, en el momento preciso. Dios mandó a un ángel a advertir a José para que huyera de las intenciones de Herodes de matar a los niños, y el ángel obedeció en el momento preciso. Dios envió a un ángel a remover la piedra del sepulcro y lo hizo en el momento correcto, porque obedecer en el momento preciso es lo que Dios demanda de sus hijos. Porque obedecer en el momento preciso es adoración. Obedecer en el momento preciso es reconocer quien está dando la orden es Dios y debemos actuar. Porque cuando Dios ordena, hermanos, debemos obedecer y hacerlo de inmediato. No se vale posponer lo que Dios está mandando. Toda la creación, hermanos, obedece la voz de Dios. Toda la creación, Dios creó con su voz el cielo y la tierra ya desordenado y vacío. Dios creó toda la creación. La creación obedeció la voz de Dios. La tierra se abre por orden de Dios en la historia del Éxodo. El mar se parte en dos por orden de Dios. Deja de llover y vuelve a llover por orden de Dios. Job dice que Dios ha estipulado un límite al mar y el mar obedece porque Dios le ha dado una orden. Cae maná del cielo, pues así lo ordenó el Señor. Sale agua de una roca porque Dios así lo había mandado. En medio de una tempestad se para delante de la tempestad del Señor Jesucristo como Dios y da una orden que se calmara y la tempestad obedece. Se juntan los peces alrededor de las barcas cuando el Señor dice, pesquen más para allá. Y dice algún comentarista que los peces escucharon la voz de su creador y se juntaron. Y tenemos la historia, el relato de la pesca milagrosa. Porque toda la creación, hermanos, obedece la voz de Dios. Pero solo nosotros como seres humanos somos renuentes, somos rebeldes. Queremos justificar una desobediencia al Creador del cielo y la tierra, aquel que con su voz da vida y para quien no hay nada imposible. ¿Sabe algo, hermanos? No hay un justificante para desobedecer a Dios. La exhortación de la palabra es a que obedezcamos. Ya vimos el ejemplo de los ángeles, vamos a ver el ejemplo de hombres también. Recuerde, obediencia inmediata. Noé obedeció a Dios y construyó un arca. Noé no hizo preguntas, él obedeció. Juntó criaturas para ponerlas en esa arca. Un proyecto, hermanos, que duró 120 años. Usted se puede imaginar, tenemos ahí las historias, las películas, ¿no? Que hasta le agregan ahí, ¿verdad? Que el pueblo se juntaba y hacía burla y se reía y luego que querían entrar en el arca. Lo que cabe en esa historia es la obediencia de Noé. Si Noé hubiera aplazado el trabajo, habría venido el diluvio antes de haber terminado el arca. Cuando Dios ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, la historia dice que Dios le mandó que sacrificara a su hijo, al único. Y luego dice el siguiente versículo en Génesis 22, y levantándose muy de mañana, era un camino de 3 días, hermano, Abraham
obedeció de inmediato. Y en el momento preciso, Dios manifestó su misericordia. Dios habló a su pueblo diciéndole cuándo debía ofrecer el sacrificio de la Pascua antes de salir de Egipto. Y Él le dio una orden al pueblo y le dijo: pongan de la sangre del cordero en los 2 postes y en el dintel de sus casas. ¿Se hubiera imaginado si alguna familia no hubiera obedecido eso? Hubiera pasado el ángel de la muerte y su primogénito hubiera muerto. Cuando el Señor Jesús quería observar la Pascua, envió a 2 de sus discípulos, dice la historia, y les dijo que encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua y que debían seguirle, y los discípulos le siguieron. Una obediencia inmediata. Cuando un ángel mandó a Felipe que fuera hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, dice la historia en Hechos 8, él obedeció de inmediato. Era el momento preciso, y entonces Felipe llegó justo en el momento preciso para escuchar a aquel eunuco que leía al profeta Isaías. Cuando un ángel le dijo a Cornelio que enviaran hombres a Jope para traer a Pedro, lo hizo inmediatamente. Cuando Dios ordena, hermanos, hay que obedecer. ¿Qué le impide obedecer a Dios de esa manera? ¿Qué nos está impidiendo hacerlo? Si desea caminar de la mano de Jesús este 2025, debemos estar dispuestos a esta clase de obediencia. Hoy en el discipulado, al terminar el culto, veremos cómo el Señor llamó a los discípulos. Y algunos de ellos, es cierto, convivieron con Jesús un tiempo antes de que Él hiciera la invitación de seguirle. Pero a otros por el camino, por ejemplo a Leví, a Mateo, llegó y le dijo: sígueme. Y aquel, dice la historia, dejándolo todo, le siguió. Una obediencia inmediata. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de sus hijos. Porque para Dios, decir no es lo mismo que hacer. Y vaya conmigo a su Biblia, por favor. Vamos a ver una historia que el Señor Jesús cuenta en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31. Recuerde, decir no es lo mismo que hacer. En Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, encontramos esta historia. Yo voy a leer el 28, les voy a invitar a que me ayuden con el 29, aparecerá aquí en la pantalla para que usted lo pueda tener también ahí, si quiere leerlo en esta versión. Si lo quiere leer en la versión que usted prefiera, ahí la que tiene en su Biblia o en su celular, también lo puede hacer. Mateo 21, versículo 28 al 31. Decir no es lo mismo que hacer, dice la palabra de Dios. Yo leo el 28, ustedes el 29 y así hasta unirnos en el 31. Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar en la viña. ¿Qué dice el 29? Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Versículo 31 juntos. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. No es la historia de nuestros hijos cuando les pedimos obedecer, hermanos. Unos dicen sí hacer y otros no lo hacen y sí lo terminan haciendo. Decir no es lo mismo que hacer. Y para Dios, hermanos, eso es muy importante, porque existe una verdad a la que muchos de nosotros no prestamos atención. Y es esta, hermanos, en cuanto a la obediencia, que Dios se fija en lo que hacemos más que en lo que decimos. Dios se fija en lo que hacemos más que en lo que decimos. Lo voy a decir en otras palabras. Para Dios es más importante que hagamos y no solo que digamos. Es una verdad, hermanos, que nosotros tenemos que tener presente.
Porque en muchas ocasiones nos gana la emoción y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y al final, hermanos, no terminamos haciendo nada. Por ahí dice un dicho que el que mucho abarca, ¿qué dice? Poco aprieta. Si queremos alcanzar muchas cosas, hermanos, no la andemos divulgando y diciendo esto y diciendo lo otro. Hermano, ¿cuál es el consejo? Hágalo, hombre. Hágalo. Hagámoslo. Ahora la pregunta es, ¿qué está usted haciendo para Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo para Dios? Yo recuerdo allá en el tiempo, cuando ya estaba joven en la iglesia donde crecíamos y al inicio del culto, de la escuela dominical, entre la escuela dominical y el culto, se paraba el hermano diácono, el pastor, y decía, hermanos, a ver, ¿cuántos versículos o quién se memorizó cuántos versículos? Y levantaba la mano un hermano y decía, yo, hermano, me memoricé 5 versículos, y levantaba la mano otro, y yo 10 versículos, y unos más espirituales decían un capítulo completo, hermano, y el hermano anotaba. ¿Se acuerda usted? Yo no sé si aquí era así, pero anotaba y ponía la lista, fulano de tal leyó tal versículos, y el que era súper espiritifláutico, decíamos por allá, ¿no? El Salmo 119, hermano, wow, quiero. No es lo mismo decir que hacer, hermano. No es lo mismo. Dice el Señor Jesucristo aquí, a ver, ¿quién hizo lo correcto? Y dijeron los sacerdotes, el hijo mayor. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Les aseguro que aquellos que para ustedes son indignos, son los primeros que van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesucristo ahí? Que no importa cuánto sepas, no importa si tienes una memoria de todos los capítulos, los libros de la Biblia. Lo que Dios ve, hermano, es el corazón de la persona. Ahí está la clave de la obediencia. Pero para que Dios produzca en mí, hermanos, el hacer, debe existir primero una relación íntima con Él, porque yo no puedo obedecer a Dios si yo no lo conozco, si yo no sé qué es lo que a Él le agrada, si yo no sé qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él llama a que yo cumpla. ¿Cómo le voy a obedecer? El día de hoy existen muchas personas que buscan agradar a Dios, pero a su manera, no a la manera de Él. Entendemos en la palabra del Señor que hay una lista de mandamientos, hay una lista de que se le conoce como la ley de Dios. Pero hermano, en el Nuevo Testamento encontramos unos versículos que enseñan que los mandamientos que Dios desea que obedezcamos no son gravosos, no son pesados. Está la ley en el Antiguo Testamento, pero la ley tenía un propósito allá en Éxodo capítulo 20. La ley establecida en el Antiguo Testamento cumplía el propósito de enseñarle al pueblo, de enseñarle al ser humano que es imposible de cumplirla, hermano, y que ninguno es perfecto. Un día estaba yo en el local de la iglesia allá en el Estado de México y llegó una persona a buscar al pastor, y ya salí yo y íbamos a iniciar el culto de oración. Y me dijo, ¿usted es el pastor? Sí, es que yo me congrego en una iglesia por acá y me gustaría platicar con usted de algunos asuntos de la fe. Claro que sí, le dije. Me dice, ¿puede mañana? Claro que sí. Mañana, el día jueves, llegó en la mañana, pero cuando él tocó la puerta del local y yo abro, era él con otros 6 o 7 personas. Y uno de ellos llevaban Biblias, otro llevaba ese cuerno que se le llama en otra denominación el shofar, que es un instrumento musical, y lo llevaban. Y cuando entró y me dijo, ¿y está usted solo? Y le dije, sí. Y hasta cafecito yo había poner, pero nada más para él y para mí, porque quería platicar conmigo. Y llegó y nos sentamos, y hermano, y comienzan ellos a querer enseñarme y a dar clases de Biblia a mí. Y yo le digo, hermano, yo respeto mucho lo que usted está diciendo. Me comenzó a enseñar de la división del reino, me comenzó a enseñar la historia de los reyes. Es que aquí en esta Biblia dice, y aquí traigo la Biblia Peshita, que está en este hebreo. Y ya, yo le digo, mire, yo lo escuché, porque yo escucho 15, 20 minutos, pero cuando ya uno pierde la paciencia, hermano, ya es otra cosa, ¿no? Yo le dije, mire, con mucho respeto se lo digo, aquí yo tengo en mi computadora
esa Biblia y otras 20, 30 más. Conozco lo que usted está diciendo. Y entonces yo le comencé a hablar acerca de esto. Porque él comenzó a decir que Dios lo había estipulado en el Antiguo Testamento y que se debía cumplir. Y yo le dije, ¿hay alguien aquí que cumple la ley de Dios? Y levantó la mano un joven con una Biblia Reina Valera chiquita. Yo le dije, ¿tú cumples la ley de Dios? Sí, me dijo. Ah, dije yo. Así que tú eres perfecto. Sí lo soy, me dijo. Ay, dije yo. Y iba pasando el día domingo pasado estuvo acá el Emilio, que es seminarista de acá ahora y que está aquí en el seminario y que estuvo allá en la iglesia. Iba pasando él y se asomó por la ventana y ya le iba a decir, ven Emilio, ayúdame, porque estoy rodeado de perfectos. Hay personas, hermanos, que creen eso. Santiago dice, si alguien falla en un punto de la ley, ya falló en todo, hermano. Yo estudié, no lo terminé, pero estudié técnico en preparación y servicio de alimentos. Yo quería ser chef. Yo tenía mi gorrito, toda mi indumentaria culinaria, toda la tenía yo ahí de cuchillos y todo. Y a uno le enseñan que cuando usted sigue una receta, si falla en uno, toda la receta no sabe igual. Con uno que usted falle. Y hermano, y uno dice, no, es que yo sí, yo sé. Y me encantó a mí un ejemplo que dice, aquí está una receta y tienes que seguirla al pie. Dice, conejo en adobo, ¿sí? Punto número 1, caza un conejo. Ya fallamos todos, hermano, ¿verdad? O a menos que aquellos que les gusta la caza, pero de que va a ser el platillo ese día, no lo va a hacer. Hasta que case un conejo. Igual la ley, hermano. La ley estipulada en el Antiguo Testamento es para mostrarnos que no somos seres perfectos, que necesitábamos de alguien que sí podía alcanzar esa perfección. Y esa perfección solo está en Cristo, hermano. Por eso era necesario que Él viniera en el Nuevo Testamento. Y por eso todo apunta a que le adoremos, a que le sigamos, todo apunta a que aprendamos de Él, a que seamos obedientes como Él lo fue. Y que la gracia que Cristo trajo en el Nuevo Testamento es la que nos permite alcanzar la eternidad. Porque es esa gracia, hermanos, la que nos permite parecernos más a Él. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, amar a Dios, leámoslo juntos por favor, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No son una carga difícil de llevar, hermanos. Como aquel que le preguntaron, ya no vas con nosotros a las fiestas, ya no vas a tomar, ya no sales con los amigos, ya no vas, allí en tu iglesia te prohíben de todo, le dijo. Y aquel le contestó, no, le dijo, es que no, ahí no prohíben nada. Lo que pasa es que piden diezmo, ofrenda y colaboraciones y ya no me queda para andar gastando afuera. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son gravosos. Nosotros los convertimos en gravosos. No hay nadie, hermanos, que sea perfecto en este mundo, hablando de seres humanos. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que debemos obedecer? ¿Qué es lo que le debemos dar al Señor? Ahí está en la palabra, hermanos. Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31. Son 2 mandamientos que resumen toda la ley. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el más importante? Y Él dijo 2, los leemos. Marcos 12, del 30 al 31. Ya voy terminando. Dice el versículo, leemos juntos, hermanos. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos 2. Hermanos, seremos bendecidos cuando amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. ¿Quiere obedecer usted a Dios? Ame a Dios y ame a su prójimo. Cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también en Romanos capítulo 10, versículo 10, está ahí en la pantalla, lo leemos, dice, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará.
Seremos bendecidos cuando confesemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y aquí, hermanos, hay algunos otros mandamientos que también nos traerán bendiciones si los obedecemos. Estudiar la Biblia. Hermanos, trae bendición estudiar la palabra del Señor. Orar, hablar con Dios. Mañana iniciamos, hermanos, los esperamos a todos aquellos que quieran unirse. Ayuno y oración a las 6:30 de la mañana. Estaremos en el salón de allá arriba. Oremos, leamos la Biblia, congregarnos. Qué hermoso poder ver el día de hoy la iglesia del Señor en la que estamos aquí cumpliendo y obedeciendo a Dios. Asistir a la reunión de la iglesia es obedecer al Señor. Participar en la cena del Señor. Diezmar y ofrendar son mandatos, son mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra. Ayudar a los necesitados. Hermanos, seremos bendecidos cuando hagamos lo que Dios manda. ¿Usted quiere bendición este 2025? Obedezca a Dios. Obedézcale con todo corazón. Una amonestación final del Señor Jesús. Y fíjese que esta oración de Él podemos nosotros considerarla. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículos del 47 al 50. Ahí va a aparecer en la pantalla. Le voy a pedir a que la leamos juntos. Dice Juan 12, del 47 al 50. ¿Ya está ahí? Leemos. Dice: no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Existe, hermanos, bendición en la obediencia, pero cada uno decide obedecer al Señor. Yo le animo el día de hoy para que se comprometa con Dios en obedecerle, en obedecer su palabra. Hemos puesto ejemplos de unos mandatos ahí en la palabra, extraídos de la palabra del Señor. Y usted va a seguir encontrando si usted continúa leyendo. Obedezca al Señor. El próximo domingo hablaremos de otra cualidad, que es la cualidad del compromiso. Una persona comprometida con Dios. Eso, hermanos, trae bendición. Yo quiero invitarle a que el día de hoy cierre sus ojos, incline su rostro y con una actitud de adoración, usted me permita leerle Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14. Ahí donde usted está, con una actitud de adoración. Hablábamos al principio que hay bendición en obedecer. Yo voy a leer este pasaje. Son 14 versículos. Y le voy a invitar a que, si Dios ha hablado a su vida y a su corazón, ahí con una actitud de oración, usted puede hacer un compromiso con Dios, de obedecerle. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14. Moisés continuó diciendo: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Hermano, haga las suyas, pero recuerde obedecerle al Señor antes de solicitar esta bendición. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos
y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas. Pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Gracias, Señor, por tus promesas, porque sabemos, Señor, que tú bendices a quien te obedece. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que escuches cada una de las oraciones que están elevando mis hermanos aquí en este lugar. Tú sabes, Señor, que es difícil para nosotros, pues nos has creado como seres pensantes, razonables, que en muchas ocasiones pensamos y le damos muchas vueltas al asunto antes de tomar el paso de obedecer. Pero hemos aprendido, Señor, el día de hoy que obedecerte a ti es hacerlo de inmediato. Y eso queremos, Señor. Queremos orar, queremos leer la Biblia, queremos servirte, queremos, Señor, amar a las personas que están a nuestro alrededor. Queremos amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser. Queremos ofrendarte, queremos poner nuestra vida a tu servicio. Queremos, Señor, obedecerte, porque tu palabra nos ha enseñado el día de hoy que cuando te obedecemos hay bendición en nosotros. Pero sabemos que la raíz que motive esa obediencia no debe ser ese beneficio, sino el agradarte a ti, Señor, el agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las oraciones que mis hermanos están elevando. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero invitarle el día de hoy para que dé ese primer paso de obediencia. Ahí donde usted está sentado, está escuchando esta predicación, está viendo la transmisión y Dios ha hablado a su corazón y desea obedecerle. El primer paso es entregar su vida en sus manos y decirle: Señor Jesús, he entendido que debo obedecerte a ti, Señor. Aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Te entrego mi vida en tus manos y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú has depositado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que la obediencia sea una cualidad que practiquemos este 2025. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.